Is this a bad dream? Heard you slam the door and walk down the street. Can't believe you took it so far this time. I'm about to lose my... Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Ernesto Antonio Espinosa Cervantes. Soy un estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Politécnica de Pachuca y les doy la más cordial bienvenida a este proyecto final de la materia de motores eléctricos en formato de video. Como les comenté, es el proyecto final del tercer parcial y les voy a explicar un poquito de lo que va a ir este pequeño video tutorial. Pues bien, en este video les vamos a explicar un poco sobre la obtención del modelado del motor de corriente directa con la descripción de cada uno de los parámetros, la representación del modelo del motor de corriente directa en algunas de las formas que vimos durante el curso vistas en clase, el control tipo PID para la velocidad del motor de corriente directa con la descripción de cada término de dicho control, la importancia del control de motores de corriente directa en procesos y aplicaciones en la ingeniería en mecatrónica. Les vamos a explicar también la generación de los diagramas de dicho control de motor en el software de Simulink de MATLAB. Y les vamos a explicar las aplicaciones más comunes de motores de corriente directa, ya sea en el ámbito de la ingeniería o fuera de ellos. Muy bien, entonces los dejo con mi compañero Daniel Neria, que les va a dar la primera parte introductoria. Muchas gracias por vernos, chicos. Saludarles, mi nombre es Daniel Neria Escamilla, soy estudiante de la Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Pachuca. Les presentaremos el proyecto final, lo cual yo les explicaré dos temas principales de nuestro proyecto. Bueno, el primero es el modelo matemático de un motor eléctrico de corriente continua. Este modelo se ha desarrollado principalmente utilizando ecuaciones diferenciales y a su vez también se desarrolló el análisis de las variables físicas que tiene el motor eléctrico, como la carga mecánica que se acopla al mismo. Y bueno, adicionalmente se ha simulado y se ha obtenido la respuesta del control de la velocidad, la cual puede ser en función de la corriente de armadura, y para esto utilizamos lo que es el Simulink, una herramienta del programa MATLAB, que eso se los explicará a continuación una compañera del equipo. Nuevamente se les presentará un diagrama matemático del motor de corriente directa, donde R es la resistencia ohmica de los embobinados del motor, L es la inductancia del embobinado del rotor, WT la velocidad angular del rotor, y T que es la corriente del sistema, J el momento de inercia del rotor, UT que es la fuente de excitación del sistema, y V subíndice Fm paréntesis T que es la tensión eléctrica inducida. Bueno, estas variables se presentan en el diagrama para entenderlo con mayor facilidad y tenerlo en cuenta para las siguientes fórmulas que se le presentarán a través del modelo matemático, ¿ok? Que es el que se los explicaré. Bueno, este modelo se basa en una sección de fórmulas en las que se va sustituyendo ciertos valores a través de una fórmula inicial y nos resulta una fórmula a la que queremos concluir para poder tener la fórmula deseada, ¿ok? Y bueno, como les comentaba, la mayoría del procedimiento de estas fórmulas es la sustitución de las mismas a través de las fórmulas que nos emplea este método, que se inicia con UT, que es V subíndice R en función de T más V subíndice L en función de T más V subíndice Fm en función de T. Esta fórmula la vamos a sustituir con las demás fórmulas que nos proporciona el método y nos queda una fórmula con U en función de T es igual a RI en función de T más L I en función de T sobre la derivada de T más V subíndice Fm en función de T.
y de ahí después sustituimos la última variable, que es v subíndice fm en t, y nos queda como u en función de t más ri función de t más l derivada sobre derivada de t más k índice omega en función de t. Esa es la fórmula a la que llegamos a finalizar, la cual nos va a servir. Ahora lo que sigue es en el sistema mecánico. Como les decía, les voy a explicar un poco sobre el modelo mecánico en el método matemático, que bueno, es igual lo mismo, se basa en una ecuación donde se sustituyen ciertos valores de la ecuación inicial. La ecuación inicial es del par del rotor en función de t es igual al par subíndice b más par subíndice j más el par de fricción. Bueno, y tenemos ciertas fórmulas, otra vez, las cuales serán las que sustituirán en la ecuación inicial, y por consiguiente en la sustitución tenemos esta fórmula, que es el par de rotor en t es igual a coeficiente de fricción viscosa que está entre el rotor y el estator por omega en t en función de t más el momento de inercia del rotor multiplicado por la derivada de omega en t sobre la derivada de t más el par de fricción, que es t mayúscula. Y esto haciendo la última sustitución de donde se sustituye el par de rotor por k mayúscula subíndice t, que es la constante mecánica igual a todo lo mencionado antes, que es p mayúscula por omega t más j derivada de omega t sobre la derivada de t más t mayúscula subíndice y esa es la última función. Y bueno, como se muestra, tenemos las dos ecuaciones finales, que son las que se utilizarán para el inicio de este método matemático. Al final, sobre el método matemático, les tengo una gráfica sobre la estabilidad del motor de corriente directa. Esta gráfica, representada con la variable x en función de t del tiempo, dice que es un sistema dinámico estable. Las condiciones iniciales sobre x0, acotadas las trayectorias xt, x en función de t, estarán acotadas en dicha gráfica. Y bueno, esto se basa en un sistema físicamente estable que contiene ciertas condiciones mayor y menor que cero, donde se aplica unas ciertas fórmulas con esas condiciones de mayor que y menor que, donde esto se desglosa de una fórmula inicial de que h mayúscula en función de t del tiempo es igual a k en función de t, p en función de t del tiempo, y donde aquí se aplican unas ciertas derivadas a la h mayúscula en función de la derivada del tiempo, y se aplican las ciertas condiciones de mayor que 0 y menor que 0. Esto sería lo de la gráfica. Aquí llegó lo que es el método matemático de corriente directa del método eléctrico, debido al tiempo que tenemos para la realización del proyecto. Mi segundo tema a abarcar será la obtención del modelado del motor de corriente directa, con la descripción de sus parámetros. Bien, esto quiere decir, el modelado de este sistema en particular se hace de forma lineal y con parámetros, son invariables en el tiempo. Esto quiere decir, bueno, el enunciado anterior quiere decir, al modelado del sistema se le puede aplicar una transformación lineal que al sistema ya transformado obtiene una transformación inversa, cual nos devuelve al sistema original, y que está conformado por elementos que, a pesar del paso del tiempo, son considerados constantes. Y bien, yo les explicaré una metodología
que fue usada para la obtención de los parámetros estimados para el motor de corriente directa. Este método se basa en 3 simples pasos. Bueno, el primero es el paso donde se obtiene los datos del motor, la toma de datos del motor. Se realiza mediante la medición y gráfica de la velocidad expresada como tensión, y que esta es registrada con un osciloscopio digital. Esto, digamos que esta metodología la saqué de un libro que yo tengo sobre la electricidad en general. Viene en un apartado de motores eléctricos de corriente directa. En este ejemplo se aplica un escalón de 9.4 voltios con señal de excitación para poder alcanzar la velocidad nominal de 3200 revoluciones por minuto en el eje, que son medidas a través de un tacómetro óptico, en este caso del ejemplo. El paso 2 son los programas usados para procesar los datos. Los 3 archivos que les fueron generados por un osciloscopio podemos meterlos a un Excel, donde se organizan en uno solo con 3 pestañas, X, X1 y Y, que manejan los valores medidos de voltaje de entrada, VA, la corriente y la velocidad angular, respectivamente. El programa de datos hace un conjunto de datos que se asignan a vectores en la memoria de MATLAB. Ese es el segundo paso. Y el paso 3 es el diagrama de bloques del programa usando en el cálculo de parámetros del motor. Para realizar la comprobación del comportamiento del motor se usó la ecuación que mostramos hace rato del modelo de espacios de estado, de la cual se generó una ecuación para la parte eléctrica y otra para la parte mecánica. Fueron las dos que llegamos a sustituir, y las finales, las que aparecen en una sola diapositiva como las resultantes. Y por otra parte, que se implementaron en Simulink mediante el siguiente diagrama. Esta parte es la que donde nosotros concluimos y le toca explicar a Lorena. Este fue un ejemplo externo, pero es muy similar prácticamente. ¿Por qué no lo podemos realizar nosotros de esta manera? Por el detalle de la práctica de no contar con el osciloscopio, pero se me hizo tal vez presentarlo, ya que es una manera más compleja y un poco más arbitraria, pero en relación a todo lo que vimos, que prácticamente es lo que vamos a presentar en este proyecto, pero con algo extra. Es por eso que lo presenté, pero prácticamente es lo mismo. Y esto fue todo. Les agradezco la atención. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going. Hola chicos, yo les voy a hablar de lo que es un controlador PID, que es un controlador proporcional integral y derivativo. ¿Okay? Muy bien. Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema de enlace cerrado para que éste alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está compuesto de 3 elementos que proporcionan una acción, que prácticamente es el proporcional, el integral y el derivativo. De ahí es que viene el nombre de la sigla PID. ¿Okay? A continuación les voy a mostrar un pequeño diagrama, un pequeño esquema. Okay, en el esquema tenemos la entrada al controlador PID, que es la ET, es la señal de error. Esta señal indica al controlador la diferencia que existe entre el estado que se quiere conseguir o la referencia, que en este caso está representado por las siglas RT, y el estado real del sistema medido por el sensor de señal HT, que se encuentra en la parte de abajo. ¿Okay?
Ahora bien, si la señal del error es grande, significa que el estado del sistema se encuentra lejos del estado de referencia deseado. Si por el contrario el error es demasiado pequeño, significa que el sistema ha alcanzado el estado deseado. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos un margen de error demasiado pequeño, significa que hemos hecho los cálculos bien y que nuestra salida, en este caso nuestro estado de salida, pues fue correcto y es el deseado. ¿Okay? Les voy a explicar un poquito lo que son las siglas. La señal RT se denomina referencia, la referencia de entrada, y esta indica el estado que se desea conseguir a la salida. En este caso, la salida del control está representada por las siglas YT. En un sistema de control de temperatura, la referencia RT, que ya dijimos que es el estado que se desea conseguir, será la temperatura deseada, y la salida YT será la temperatura real del sistema controlado. ¿Okay? Ahora bien, les voy a explicar un poco sobre la acción de control proporcional. Como su nombre lo indica, esta acción de control es proporcional a la señal de error T. Internamente, la acción proporcional multiplica la señal de error con una constante K. Recordemos que la señal de error está representada por las siglas T, y esta acción de control permite minimizar el error en el sistema, es decir, pues evidentemente hacer más pequeño nuestro margen de error. Cuando el error es grande, la acción de control es grande y tiende a minimizar este error. Ok, tenemos 3 puntos como a tomar en cuenta, o las acciones principales del control proporcional. La primera es aumentar la acción proporcional de la constante Kp, que tiene los siguientes efectos. La primera es aumentar la velocidad de respuesta del propio sistema, en este caso del motor, y la segunda es que disminuye el error del sistema en el régimen permanente. Eso quiere decir que lo hace un poco más estable y pues tiende a minimizarse, se minimiza un poco el error. Okay, y aquí tenemos estas pequeñas gráficas que es de tiempo contra posición. Como pueden observar, en un tiempo aproximado a 30 segundos, pues va de menos a más, y la referencia pues es a donde queremos que llegue, ¿no? Y como se puede observar en la primera gráfica, donde tenemos que KP, igual a 2, pues tiende un valor de posición más bajo, que en este caso llega hasta 100, con la misma gráfica respecto al tiempo, y cuando KP es igual a 5 llega hasta un valor de 125. Ahora bien, les voy a hablar un poco de la acción de control derivativa. Como su nombre lo indica, esta acción de control es proporcional a la derivada de la señal del error ET. La derivada del error es otra forma de llamar a la velocidad del error. A continuación les voy a explicar un poquito por qué es tan importante calcular la velocidad de error, en este caso de diagramas PID. La primera es de que aumenta la estabilidad del sistema de control. Esto quiere decir que del sistema controlado, más bien, como podemos ver un poquito en las gráficas, en la segunda de la primera columna, pues vemos una estabilidad bastante aceptable, un porcentaje de aceptabilidad pues bastante bueno. La segunda es que disminuye un poco la velocidad del sistema. Eso quiere decir que para prácticas o proyectos que necesitemos un poco de velocidad, pues no será lo suficientemente rápido, veloz vaya. Y el error en régimen permanente permanecerá igual, ya sea que el error sea grande, ya sea que el error sea mínimo, este permanecerá de la misma manera. ¿Ok? Ahora, hablando un poco de la acción de control integral. La acción de control integral calcula la integral de la señal del error, a diferencia del caso anterior que calculaba la derivada de la señal del error. La integral se puede ver como la suma o acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo, pequeños errores se van sumando para hacer que la acción integral cada vez sea mayor. Con esto se consigue reducir el error del sistema en régimen permanente. Esto quiere decir que pues el error va a ser completamente mínimo. Y la desventaja principal de utilizar esta acción integral consiste en que se añade una cierta inercia al sistema y por lo tanto la hace más inestable. Esto quiere decir que nosotros aplicar la integral o prácticamente sumar todos los errores hace al sistema un poco más sensible, más inestable. Entonces por eso es que es de los pocos que se ocupa.
tenemos tres principales como ventajas al aumentar la acción integral de la constante KI. La primera es que disminuye el error en el régimen de manera permanente. La segunda es que aumenta la inestabilidad del sistema, por eso es que no es tan eficaz, y aumenta un poco la velocidad del sistema, a diferencia de la derivada, que disminuía su velocidad. Entonces este tipo de acción de control integral sí lo podemos utilizar para aplicaciones que requieran una mayor velocidad. Y bien, como por última parte, yo les voy a explicar la cabecera de sección. En este caso, en la diapositiva tenemos la ecuación del controlador PID, ¿okay? Que tenemos que C, en este caso va a ser con respecto al tiempo, va a ser acá P dividido entre el CDOT por ET, más la constante KI dividida entre CDOT, dividido entre la integral del error con respecto al tiempo, más la suma de la constante KD dividido entre COT con las fracciones parciales de los errores, ¿okay? Para CT en este caso va a ser la señal de control, ET es la señal de error, recordemos, y KP, KI y KD son los parámetros del controlador PID, que dijimos que era la integral, la derivativa y la parcial proporcional, si no me recuerdo que era la P. Y también cuando nosotros aplicamos este tipo de diagramas tenemos una saturación. También existe saturación en los controladores PID y también un límite. En los sistemas reales existen limitaciones que reducen la capacidad del controlador para conseguir la respuesta óptima deseada. Por mucho que se aumente la acción proporcional, llegará un momento en el que el accionador se saturará y no podrá dar más. Es decir, va a llegar un punto en el que nuestro controlador PID pues va a llegar a su capacidad máxima y ya no podemos incluso exprimirlo un poco más, y esa es la expresión correcta. Les voy a dar un ejemplo. En un sistema de control de temperatura, la resistencia calefactora podrá suministrar potencia hasta los 2000 vatios. Si el controlador intenta entregar más potencia para conseguir más velocidad de calentamiento, no va a poder llegar a esa velocidad y el sistema no conseguirá mayor rapidez. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la velocidad de respuesta de los sistemas reales tiene ciertos límites que el control no podrá superar. Esto lo tenemos que considerar cuando nosotros lleguemos a hacer proyectos o algo por el estilo, cuando requeriramos mayor rapidez. Habrá que considerar otro tipo de control, porque no nos va a dar mayor rapidez. Entonces necesitamos tener en cuenta los límites, porque el control pues obviamente no nos va a poder superar. Entonces, a continuación les voy a dejar con el video de mi compañera Lorena, que nos va a explicar cómo hacer los diagramas del control PID para un motor de corriente directa en Simulink. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Lorena Olivares y hoy quiero presentarles cómo realizar una simulación en Simulink de un motor de corriente directa. Mediante el modelo matemático del motor de corriente directa vamos a realizar la simulación y necesitamos una constante para cada uno de estos valores, serían 4 en total. Y a cada una de estas les pondremos el nombre que le corresponde a lo que es el voltaje, la inductancia, la resistencia y el constante eléctrico. A este le pondremos de nombre UDT. Pues bien, ya tenemos nuestras 4 constantes, UDT, R, KE y L. Y estas las vamos a unir a multiplicadores y divisores y a una suma, tal como lo indica la ecuación. Aquí tenemos una suma y la vamos a configurar a modo de que nos quede una suma y 2 restas. Le damos OK
y ya que va aplicado. Vamos a colocar también lo que es un multiplicador y divisores que se encuentran en operaciones matemáticas. Primero unimos a UDT con L. Y esta la conectamos directamente al positivo de esta suma. Después tenemos aquí a R sobre L. Lo conectamos. Después de tener nuestra ecuación, vamos a proceder a colocar esta ecuación que tenemos aquí en un subsistema, al igual que este. Aquí tenemos el integrador, que es IDT, que es esta parte de la ecuación. Aquí tenemos esta conexión que es del IDT, que es el resultado que obtenemos aquí. Y posteriormente, este es el mismo que vamos a colocar en esta parte después de tener el subsistema. Y finalmente, también aquí tenemos un integrador. Y aquí va lo que es omega t. Pues bien, ya tenemos nuestras conexiones. Aquí tenemos lo que es UDT, R, KE, L, que están conectados a un divisor, como lo muestra aquí en la ecuación. Y después pasa por un multiplicador, que es IDT y omega dt, que es este. Y aquí tenemos lo que son el positivo, negativo y negativo. A esta parte la ponemos con un integrador y aquí tenemos la salida libre. Al igual que en la parte mecánica, tenemos lo que es KDT, B, TI y J. Y los vamos a colocar en subsistemas de la siguiente forma. Le vamos a dar clic derecho. Después de crear el subsistema, a este lo llamaremos subsistema eléctrico y al siguiente le pondremos subsistema mecánico. Al siguiente también lo pondremos en un subsistema. Le damos clic derecho y le ponemos crear subsistema. Y ya tenemos nuestra creación. Y podemos observar bien en la parte de adentro de nuestro subsistema eléctrico. Vamos a colocarle igual los nombres a cada uno de estos, que es UDT. Les vamos a escribir. Es UDT. El siguiente es R. Este es R. Este es KE.
y este último es R. A este le pondremos omega de t, que es nuestra velocidad. Omega de t. Y a este otro es nuestra corriente, I de t. Posteriormente vamos a ir a nuestro siguiente circuito, que es nuestro subsistema eléctrico, y I de t va conectado directamente a lo que es esta parte de la primera ecuación. Pues bien, igual le pondremos cada uno. Pues bien, ya nombramos a estas constantes, K de t, I de t, B, t, I y J. Aquí tenemos lo que es omega t, y después vamos a ver que nuestro omega de t va conectado directamente a esta entrada, que es omega de t igual, y pues ya tenemos nuestro subsistema eléctrico y nuestro subsistema mecánico. Posteriormente vamos a realizar un control de P y D para nuestro motor, nuestro sistema del motor. Y como podemos observar, ya cumplimos con la ecuación que anteriormente ya habíamos determinado. Después de eso colocamos un osciloscopio de corriente y otro osciloscopio de velocidad, y vamos a simularlo a 1.5 segundos. Ya colocamos lo que son los parámetros, las cantidades que vamos a estar ocupando para este motor. En velocidad tenemos que es de 24 volts, en resistencia de 1.2 ohm y la constante eléctrica igual de 1.2, la inductancia de 0.01, la constante mecánica de 1.2, el coeficiente de fricción de viscosidad de 0.11, el par resistente de carga de 1 y lo que es el momento de inercia de 0.802. Pues bien, procedamos a realizar la simulación. Y aquí tenemos lo que es la velocidad y la corriente. Esta es la corriente. Aquí nos provoca un pico que no llega a... y después se normaliza, al igual que aquí. La velocidad va de 0 y se eleva. Pues bien, vamos a colocar unos displays donde nos indique la cantidad exacta de lo que estamos obteniendo. Pues bien, como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro display y nos marca una corriente de 2.439 amperes y la velocidad nos marca 17.56 radianes sobre segundo. Pues bien, vamos a proceder a realizar nuestro control PID. Antes de realizar el control PID, vamos a poner un controlador proporcional del motor de corriente directa. Primeramente vamos a encapsular toda esta parte, el modelo matemático, en un subsistema. Vamos a colocar un gate, que le vamos a poner de nombre KP, que es la ganancia proporcional del controlador. Aquí tenemos un
un sumador, un restador, y que va directamente a la salida de la velocidad, que es lo que queremos controlar. Y aquí vemos que esta parte la desconectamos de UDT y la ponemos como omega d, que es la velocidad deseada. Pues bien, vamos a simularlo. Queremos que sea de 24 nuestra salida y obtenemos que es solamente de 20. Se acerca mucho, pero aún le falta. Y ahora vamos a ver el gráfico y nos muestra que se tiene una pequeña oscilación en esta parte, pero es muy mínima. Como podemos observar, ahora tenemos un control proporcional derivativo. Este es el derivativo que se encuentra en continuous, y aquí tenemos KD. KD es la ganancia derivativa del controlador PID. Ahora solamente nos falta poner el control integrativo para tener completo nuestro modelo matemático con control PID. Y aquí observamos una gráfica después de simular esta parte. Aquí está la gráfica. Para finalizar con el control de nuestro motor de corriente directa, aquí tenemos lo que es el control proporcional integral derivativo, PID, y aquí tenemos un integrador, y aquí tenemos KI. KI es una ganancia integral del controlador. Al momento de simularlo, nosotros queremos una omega d, una velocidad deseada de 24, y obtenemos una velocidad de 23.65, lo cual es se acerca mucho a lo que nosotros deseamos, y al simularlo tenemos esta gráfica. Sería todo de mi parte. Espero les sirva este tutorial para realizar sus propios modelos matemáticos y controlar su motor de corriente directa. Sabemos que controlar el sentido de giro, arranque y paro, así como el freno y la velocidad, son habilidades de gran importancia en los proyectos de la actualidad, ya que al poder manipular a conveniencia dichos parámetros, pues es posible realizar un gran número de usos y aplicaciones industriales para cumplir con diversas tareas. Y bueno, el diseño de control se basa en la técnica de alineación por retroalimentación de estado. En esta técnica de sistema se transforma en un sistema equivalente de nuevas variables llamado de forma canónica controlable. Y bueno, lo que realmente importa a la hora de controlar un motor es que en algunas aplicaciones se necesita una velocidad específica, como en las tareas de detallado, y en estos casos es importante, muy importante, un control eficaz del motor. Por ejemplo, en la mecatrónica podemos utilizar, no sé si han hecho carritos. En los carritos, por ejemplo, los seguidores de línea se necesita una velocidad específica cuando usamos motorreductores, según el diseño. Así que en esta parte es importante también saber controlar la velocidad. Y bueno, también tenemos el ejemplo. También les voy a hablar acerca de las aplicaciones más comunes de los motores de corriente directa. Como sabemos, los motores de corriente directa con excitación independiente se utilizan en procesos industriales en los que se requieren ajustes muy precisos de la tracción,
como es en la industria papelera, la laminación y la refinería de metales en frío. Y bueno, es importante saber que hay tres tipos de motores, que son el motor en serie, que es un tipo de motor eléctrico de corriente directa, en el cual el devanado de campo se conecta en serie con la armadura. Este devanado está hecho con un alambre grueso porque tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Otro de los tipos de motores, que son tres, es el motor en paralelo, que bueno, es el bobinado de este, está en el inductor principal, está conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados inducidos e inductor auxiliar. Es por esto que está en paralelo. Y otro es el motor compound, que es un motor de corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y el otro conectado a una derivación con el circuito formado por los bobinados de inducido, inductor serie e inductor auxiliar. Y bueno, uno de los usos así como cotidianos, podría decirse, o que hemos visto más, es más fácil que identifiques, pues es por ejemplo en el obturador central de una cámara. Cuando este cierra, lo que hace que cierre es un pequeño motor que está en el centro del obturador. También los robots autónomos, como tenemos aquí en la parte de abajo, un pequeño robot donde sabemos que tienen, bueno, en la parte de arriba tiene una puerta, podría decirse un compartimento, y este abre a través de un servomotor que le da pues, la movilidad hacia arriba y hacia abajo, así como también las ruedas estas utilizan servomotores con una velocidad específica según la tarea que vaya a realizar. Otro es los motores de Fórmula 1. Bueno, sabemos que estos llevan una velocidad muy alta y pues es importante poder controlarlos. Otro es en los sistemas de aire, por ejemplo, como vemos ahí las bolsas que llena el motor de aire, que son como cojines para que no se dañen los productos. Otro es el control del clima, ya que el motor produce calor, podemos a través del motor producir el calor y dispersarlo por el auto o lo que utilices en el lugar en el que utilices tu sistema de clima. También en extremidades robóticas, como por ejemplo la mano que tenemos ahí, que vemos que está alimentada con un Arduino y sensores directamente a la mano del creador. Y bueno, sabemos que esto utiliza pequeños servomotores donde ajustamos los lados de los dedos de la mano. Y bueno, eso sería todo. En el barrio bailando.